Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos al día 31 de enero del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas ¿tienes quien te oiga de parte del rey? Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentó el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: y a ti tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad,
y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y lo subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iba llorando mientras subían. Dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí has sido siervo de tu padre, así será ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Hermanos, Absalón conspira para levantarse en contra del rey David. Recordemos que es Dios quien escoge los gobernantes, no se escogen ellos a sí mismos. Y Absalón no estaba previsto que fuera rey de Israel, pero por lo mismo que había sucedido antes, por toda la forma en cómo David, su padre, lo trató, él busca como vengarse y se subleva. Comenzó a hablar a las personas que llegaban, a buscar justicia, a ofrecerles el justicia, cuando era el rey a quien le correspondía eso. Y así se fue haciendo de gente que le creyó, se portó amable con ellos para poder ganar su confianza y poder hacer pues que la gente se sublevara en contra del rey David. Así logra hacer que David huya, se va de su casa, de su ciudad, y se lleva consigo el arca y toda la gente que lo quiso acompañar y que fueron leales al rey David, salieron con él con rumbo, pues no tenían un rumbo previsto hacia dónde iban. Más adelante David hace que regrese en el arca de Jehová, porque él va con el propósito, pues si él va a volver y retomar el reino nuevamente, lo va a hacer y espera encontrar el arca, ¿verdad? Y visitar el tabernáculo, dice él. Hermanos, vemos como las envidias, los rencores, los odios no son buenos consejeros. Y esas cosas son las que también hoy en día nos afectan. El ansia de poder, el deseo de ser superior a otros o estar en un nivel más alto que otros dentro de las iglesias. Eso hace de que muchas veces conspiremos en contra de pastores, en contra de líderes, tratando de llegar a aquellas personas a otra posición más alta. Al final veremos cómo Dios obra, cómo Dios hace, pero recordemos que el levantar falso testimonio o rivalidad entre líderes no es bueno. Dios tiene un ungido, Dios tiene un preparado, y es Él el que va a continuar estando en la posición que Dios lo ha puesto hasta que Dios decida quitarlo. No somos nosotros quienes decidimos, no somos nosotros quienes buscamos. Es Dios quien decide quién es el próximo líder de una iglesia, el próximo líder de una comunidad. Así que evitemos dentro de nuestras iglesias poder ser parte de esos grupos que arman divisiones. Por esa razón hay mucha iglesia dividida por personas que creen que tienen la razón o que lo que ellos hacen es mejor. Dios tiene escogidos
y son los que Él pone como príncipes dentro de la iglesia o como pastores dentro de una iglesia. Él es quien los pone. No somos los hombres quienes elegimos, sino que es Dios quien elige. Él sabe por qué y para qué. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.